Nos fijamos ahora en Venezuela porque las elecciones a gobernadores regionales del pasado domingo en este país, no reconocidas por la oposición y que otorgaron una victoria mayoritaria al chavismo, siguen provocando reacciones. Una de las últimas corresponde a la Unión Europea, que ha instado a la Comisión Nacional Electoral de Venezuela a demostrar la transparencia de los comicios, mientras el gobierno de Maduro asegura que la comunidad internacional no tiene excusas para cuestionar los resultados de las elecciones en las que el chavismo gobernante arrasó con 17 de las 23 plazas en disputa. Pues esta mañana vamos a analizar estos datos desde el punto de vista, desde el movimiento, desde la mesa de la Unidad Democrática. Aquí en Canarias nos acompaña una vez más Moisés Fernández. Moisés, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Estos resultados les han pillado por sorpresa? No, para nada. Sabemos quién es el enemigo, sabemos contra quién se está luchando. Lo que sí no vamos a hacer es escondernos, vamos a enfrentarlos en todos los terrenos. Sabemos las dificultades que tenemos delante, pero ha quedado una vez demostrado a nivel mundial, y por eso es que la Unión Europea se solidariza con el trabajo que se está realizando para que se demuestre los resultados. Y todos sabemos que ha habido un gran fraude, no solamente el día de las elecciones, sino previo a la realización de las elecciones, migración, movimiento de centros electorales, traslado de centros electorales dentro de cuarteles. Bueno, lo típico de esa revolución para después dar una semblanza de democracia que nadie se lo cree. Afortunadamente ya nadie le cree al régimen bolivariano. Bueno, sin embargo, en diciembre de 2015 sí vemos que los votantes dieron a los opositores el control de la Asamblea Nacional. ¿Y cómo se han cambiado las tornas, ¿no? en 2 años? Bueno, cuando el régimen se da cuenta de que cada vez pierde menos terreno, ellos tienen que defender su régimen, su narcotráfico, sus delitos, su miedo a perder ese gran control económico que tienen, porque todos son millonarios menos el pueblo. Entonces ellos tienen que buscar los recursos como sea, y están tratando de mantenerse en el poder al precio que sea. ¿Y manejaron encuestas previas? Los exit poll realizados el día de las votaciones daban ganadores a la oposición en 17 o 18 estados. Previo a todo eso, todos sabemos que la oposición lleva un gran apoyo por parte de la población, y el rechazo a Maduro es del 80% aproximadamente. También tenemos que tener en cuenta con estos resultados que más de 4 millones de venezolanos votantes se han ido del país, y en el exterior no se participa en estos procesos regionales. Entonces, también ha habido una merma de gente que está afuera, que está yéndose del país o que se ha ido del país, más todo sumado a la migración de los centros de votación que los han cambiado a otros sitios, pues hizo que la participación fuera menor. Pero estamos seguros de que este proceso fraudulento será una espada de Damocles sobre el régimen bolivariano que tarde o temprano terminará por caer. Hablemos de cómo se desarrolló el proceso electoral, porque se habla de que no hubo observadores independientes, tampoco se supervisó el recuento de votos, incluso a última hora se hicieron cambios en los locales de votación. 24 y 48 horas antes del proceso de votación, las personas que tenían destinado X centro de votación fueron cambiados, incluso centros que estaban en otros estados, centros que estaban lejísimos. Se metieron un montón de centros en cuarteles. O sea, eso era bochornoso. Luego, la oposición había tratado de tener los recursos para trasladar votantes desde su centro de votación, que supuestamente tenía que votar, a los nuevos centros de votación. Sin embargo, era una logística complicada con tan poco margen de tiempo. Muchos centros de votación fueron colocados en zonas chavistas, y cuando los votantes llegaban a la zona, las bandas de motorizados del oficialismo, llamados colectivos, pues llegaban a amedrentar. Entonces eso estaba todo estudiado para hacer un trabajo psicológico para mermar la participación. Bueno, de hecho, la Mesa de Unidad Democrática sí optó por participar en estos comicios, en estas elecciones, animó la participación masiva de la población para que estuvieran presentes en ese proceso electoral. Sin embargo, salieron truncadas esas expectativas. ¿También es un momento de reflexión para ustedes, para la oposición? Evidentemente, cada vez que se hace un proceso o una actividad, hay que leer los resultados. Hay cosas que se han hecho mal en la Mesa de la Unidad. Sobre todo, considero particularmente que se ha fallado mucho en la comunicación, en explicar a la población el por qué se hacen estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si no se explican bien, se deja terreno para que cualquier opinadores de oficio pues metan su mensaje tóxico y se desvirtúe la acción.
Nosotros no hemos ido a unas elecciones de forma ingenua. Sabemos quién es el enemigo y sabemos que esto tiene un coste, pero es que la comunidad internacional tenemos que irla desnudando cada día con más acciones, porque lamentablemente también la comunidad internacional tiene mala memoria y rápidamente olvida los fraudes en Venezuela. Bueno, estamos hablando de que se ha pronunciado Estados Unidos, se ha pronunciado la Unión Europea, también la Organización de Estados Americanos, incluso también el último en sumarse a estas denuncias ha sido el presidente del vecino país de Colombia. Correctamente, hemos visto que el presidente Santos llama a que la comunidad internacional haga un lobby de presión para que se realicen unas elecciones presidenciales, que sería lo más correcto para Venezuela, pero unas elecciones bajo unas condiciones serias, donde un nuevo CNE, observadores internacionales, que en estas elecciones no se permitieron, no se les permitió el acceso, fueron expulsados los testigos de mesa, fueron expulsados de muchos centros, no se les permitió el acceso, fueron sacados de las salas en el momento del conteo. Entonces, toda esa cantidad de atropellos no se pueden repetir en unas presidenciales, pero para ello necesitamos el apoyo internacional. Hemos demostrado al mundo de que las elecciones sin el apoyo internacional pasa esto, un fraude total. Necesitamos que la comunidad internacional pase de declaraciones de buenas intenciones a acciones contundentes para que las próximas elecciones estén blindadas en calidad, en seguridad, para que los resultados sean realmente los que el pueblo quiere decir. ¿Y ahora qué? ¿En qué papel, en qué punto se encuentra la oposición? ¿Qué papel debe jugar a partir de ahora? Bueno, la oposición tiene dos mesas de trabajo. La mesa de trabajo nacional, que es lo que se está haciendo en cada ciudad dentro de Venezuela, y la que juega un papel muy importante, que es la parte internacional. Si nosotros no trabajamos bien la parte internacional con las denuncias en los derechos humanos, las denuncias en las diferentes instancias del mundo para que apoyen a Venezuela, le bloqueen a estos delincuentes que están por todas partes del mundo regando el dinero y comprando conciencia, no se le hace un cerco, el régimen seguirá recibiendo oxígeno del exterior. Y es el exterior, en la comunidad internacional, quien tiene mayor posibilidad. Dentro de Venezuela sabemos que no tenemos a los militares, porque está demostrado que ellos se han plegado al gobierno. La oposición, lamentablemente, ahora mismo se encuentra fracturada y hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque es una situación tan difícil de analizar, la parte sensible se nos brota y a veces nos alejamos de la realidad, de lo que realmente podemos hacer y nos dejamos llevar por la emoción. Y la emoción en una situación como esta es complicada, pero yo entiendo a la gente porque no es fácil entender lo que pasa en Venezuela. Tal vez la única fuerza que le queda es la fuerza del pueblo, pero es verdad que Venezuela en los últimos meses ha vivido jornadas muy traumáticas, desde abril a julio. En esos meses de amplias protestas pues murieron muchas personas, se hablan de 120 fallecidos. Están por la labor de volver, o tienen ganas, tiene fuerza la población de volver a salir a la calle, sobre todo ante este panorama. Lo ideal es que estemos unidos en todos los terrenos, tanto en la calle como en las acciones políticas. El problema es que hemos hecho una acción política, hemos visto cómo el gobierno hace un fraude garrafal e ir a la calle, sabemos que también van a sacar sus fuerzas armadas, delincuentes, a matar venezolanos. Es que el régimen, en cualquier área que nosotros tratemos de conquistar nuestros derechos y libertades, el gobierno del régimen de Maduro va a hacer lo que sea para destruirlo. O sea que todo lo que hagamos conlleva riesgos. Si vamos por la vía electoral, el fraude; si vamos por la vía de la protesta pacífica en las calles, hemos visto los resultados, 120 muertos en 3 meses, y si volvemos a salir, estos van a salir con ganas de matar, porque ellos quieren matar, ellos tienen las armas, nosotros no tenemos las armas ni queremos usarlas. Por eso es importantísimo el apoyo internacional, que reivindicaré siempre para que esto salga adelante. ¿Y cómo se vive esto desde la distancia? Esto es asfixiante, porque el que está allá pues, lo está viviendo en primer plano y puede hacer algo, puede participar en una elección, puede protestar. Nosotros los que estamos en el exterior, que no podemos expresar nuestros votos o nuestra participación, parece que no tuviera efecto, tenemos que reflexionar, calmarnos, no dejarnos llevar por esa emoción o esa rabia mezclada con tristeza que nos invade, y concentrarnos en el trabajo también internacional, ser portavoces de esta lucha para que los organismos internacionales, nosotros en este caso nos atañe el gobierno de España y Europa, pues trabajar en ese sentido e ir llevando toda esta información real y veraz
para que llegue a las manos de quien tiene que llegar, para que se tomen medidas y sanciones fuertes contra el gobierno de Venezuela. Bueno, quizá la situación que estamos viendo en España ha solapado, ha venido a eclipsar un poco lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos tiempos, pero estamos hablando de una Venezuela donde siguen escaseando los alimentos, la medicina, la atención sanitaria y, como decía usted también, de miles de personas que están saliendo de su país. En Venezuela falta de todo, falta de todo. Y lamentablemente hemos visto cómo el venezolano emigra, huye del país. Hemos visto la cantidad de venezolanos que están llegando a España, que ha sido una cantidad enorme. Mayoría son descendientes de españoles, descendientes de canarios, descendientes de gallegos, etcétera, que están retornando a esta tierra. Pero el hecho que puedan venir y está muy bien porque tienen un punto de refugio, pero tenemos que atajar el problema en origen, que es Venezuela. Y vemos la gran similitud que hay entre lo que está pasando en Cataluña, que pareciera que no, pero tiene que ver mucho lo que nosotros, esa película ya la vimos nosotros en Venezuela, donde un gobierno manipula la Constitución, manipula la conciencia de la gente a través de la educación, a través de los medios de comunicación, y han generado esa división. Vemos cómo las empresas huyen de Cataluña y vemos también que se ha cometido un delito de sedición, pero hemos visto también retardo, y a mi modo de ver, que ha habido una lenta acción por parte del gobierno de España para contener eso. Teniendo los artículos en la Constitución, ha tardado mucho en aplicarlos. Bueno, pues veremos en qué queda todo. Le agradecemos una vez más Moisés Fernández, como miembro de la Mesa de la Unidad Democrática en Canarias, que esté esta mañana con nosotros. Buenos días. Buenos días, seguiremos luchando.